Que el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo de los cielos, le bendiga, queridos amigos. De aquí, hermano Sony, con una enseñanza de la Sagrada Escritura sobre profecías, que este es un canal de profecía para que los hermanos, los amigos que no conocen sobre los tiempos que estamos viviendo, aprendan juntamente con nosotros aquí. Hoy tenemos el título Señales de los últimos días. Señales de los últimos días. Así que pongamos atención a todo lo que está ocurriendo en el mundo, hermano. Así que es importante que prestemos atención y alertemos a aquellos que están durmiendo, los que no están sabiendo qué es lo que está sucediendo, hermano. Aquí actualizamos las noticias también para informarles las señales, lo que está ocurriendo en la humanidad. Que están caminando todo hacia ese gran evento que estamos esperando, la iglesia. Ese remanente, ese grupo pequeño. Así que atención, hermanos. Así que saludamos de parte también de la Iglesia Evangélica La Vida Verdadera a todos los hermanos y que estamos allá siempre analizando y estudiando juntamente con nosotros cada semana que se sube el programa, que con mucho esfuerzo le hacemos llegar a través de esta plataforma de YouTube. Es cierto que tenemos a veces situaciones, problemas, pero siempre el programa siempre llega. Gracias a Dios que todavía tenemos esa oportunidad de escudriñar la Sagrada Escritura abiertamente y con ciertas restricciones, pues la plataforma siempre nos restringe bastante para que a la persona no les llegue estos tipos de mensajes o enseñanzas. Recuerda que aquí es un canal que no lucra con la palabra de Dios, no vendemos nada, no hacemos mercadería de la palabra de Dios, no te pedimos dinero, nada de esas cosas nos interesa, hermano. Solamente nos interesa que prestes atención, prestes tus oídos por una media hora y la regresamos. Recuerda, aquí no lucramos, no hacemos mercadería de la palabra de Dios. Eso es importante que lo sepas. Y vamos a entrar en materia muy pronto ya, de una vez, hermano. Así que señales de los últimos días. Recuerda darle tu like, me gusta, para que este programa sea recomendado para que otras personas lo puedan ver. Si no lo recomiendas, no levantas tu mano, no le das me gusta, esos mensajes se quedan ahí y no le llegan a la gente que le tiene que llegar. Así que, hermano, ayuda a este ministerio, que no lucra con la palabra de Dios, solamente nos interesa que conozcan la verdad. Y aquí hablamos con la palabra de Dios, hablamos con la Escritura, no entretenemos. Aquí se le entrega la palabra tal cual está escrita. Así que aprovechemos, hermano, aprovechemos el tiempo, que los días son malos, ¿no? Tiempos peligrosos. Comencemos. Comenzamos con las noticias, así dicen las noticias. Riesgo de impacto. La NASA vigila el enorme asteroide que pasará cerca de la Tierra este 18 de mayo. La aproximación del asteroide ha despertado preocupación en todo el mundo. Sin duda alguna, la cercanía de muchos meteoritos no es noticia reciente, está siendo anunciada ya hace de años, ya está siendo anunciada la presencia y la llegada de meteoritos a la Tierra. ¿Hay un riesgo de impacto? Claro que sí, porque la palabra lo profetiza, que caerán en la estrella, caerán así como la estrella caerán a la Tierra. Cuando se refiere a esa descripción de que caerán estrellas a la Tierra, son los meteoritos. La NASA vigila el enorme asteroide que pasará cerca de la Tierra este 18 de mayo. Y no es una noticia que se saque de bolsillo, sino que toda la ciencia, la NASA, está bajo la observación de todos estos asteroides que vienen hacia la Tierra y pasan cerca. Ya se ha predicho sobre el impacto de un gran meteorito que caerá cerca en el mar, que va a afectar toda la isla de la Bermuda y toda la costa de Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica, hermano, donde ellos predicen que ya van a morir más de 1.200 millones de personas. Siempre hemos dicho que la profecía, la última profecía, no nos habla nada de la presencia de América al final de los tiempos. Así que, hermanos, estemos preparados, porque es mi impresión
personal de que el Señor dará el momento del rapto muy pronto, raptará a los suyos en ese momento y vamos a desaparecer miles, millones de personas, vamos a desaparecer. Así que van a pensar que unos que se murieron por los grandes tsunamis que van a afectar a las costas y que quedan sumergidas bajo el agua, como se lo llevaron los ovnis. Hermano, todo eso va a ser de una forma simultánea, así como se le está lavando el cerebro con el gran engaño que está suscitándose en el mundo sobre la llegada de los extraterrestres, supuesto, que no son más que demonios, hermano. Ya hemos explicado aquí en muchas ocasiones. La noticia dice que un enorme asteroide se acercará a la Tierra este próximo 18 de mayo y la noticia ya generó una gran inquietud en la población debido al tamaño de este objeto espacial que actualmente es monitoreado por científicos de la NASA, quienes siguen de cerca su trayectoria mientras que crece el interés mundial por el evento astronómico. Los astrónomos mantienen bajo observación el enorme asteroide de 2026 JH2, dice así lo llaman, que en unos días realizará un peligroso acercamiento a la Tierra. La inquietud de miles de personas tiene que ver especialmente con su tamaño. Así que aquí han señalado que es tan grande como una cancha de baloncesto. Es grande. Un potente terremoto entonces se está dando también en las tierras. Así lo vemos allá como ha ocurrido en Japón, donde se sacude con una magnitud de 6.7 a Japón y activó alerta en 5 prefecturas. Así que el sismo ocurrió frente a la costa de Miyagi, aunque las autoridades descartaron un riesgo inmediato de tsunami. Sabemos todo lo que ha ocurrido allá en Japón, hermano. Este fuerte terremoto de magnitud de 6.7 sacudió la costa de la prefectura japonesa de Miyagi, al norte de Tokio, lo que llevó al gobierno a emitir alertas de emergencia para habitantes de 5 prefecturas. Las autoridades calificaron el sismo con una intensidad de nivel de 5 en la escala japonesa, que va del 1 al 7, aunque aclararon que no existía riesgo inmediato de tsunami. Tras este movimiento, la operadora JRS suspendió el servicio de la línea de tren bala que conecta Tokio con Shinjuku. Sin embargo, según informó The Japan Times, por el momento no se reportaron víctimas ni daños de consideración. Por otro lado, vemos todos estos calores que está pasando en la humanidad, hermano. El calor inmenso, terrible. Aún así, desde temprano de la mañana hace unos calores que son bien fuertes, hermano. Aquí en nuestro país se ha sentido, así como en el resto de la tierra, en el mundo. Un horno, ola de calor, así lo describen allá en México, que está a 50 grados, casi a 50 grados. Imagínense estos tipos de calores que no he comparado nada al infierno, hermano. Aquí alertan que mayo será infernal, a 50 grados, así será. También se habla, por otro lado, del fenómeno del niño. Entonces le han denominado el super niño, el niño, dice. La UNAM prevé eventos climáticos extremos en 2026 que hablarán de sequía, de afectación en el área agrícola. Alerta por posible por el super niño en 2026-2027, sequías y calor récord en México. Recordemos que la palabra de Dios nos dice en Mateo 24:8, y todo esto será principio de dolores. Leamos Mateo 24:8. Todo lo que estamos viendo actualmente es principio de dolores. No es que estemos ya en la apertura de los sellos, en la tribulación. Y así lo dice claramente la palabra de Dios en Mateo 24:8. Todo esto será principio de dolores. No es todo aquello que dicen que ya estamos en la tribulación. Todavía no ha comenzado la tribulación, hermanos. Amigos, para que esto comience, se tiene que dar primero el rapto. Porque el Señor lo describe así en la palabra, que la iglesia no pasará la ira. Aunque muchos dicen que la iglesia se merece la ira por ser desobediente y estar desapercibida y no prestar atención y no estar velando. Pero está escrito que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Así que, hermano, es importante que estemos atentos, pues tenemos que estar velando en todo el tiempo. En Romanos 8:22 y 23 nos dice: porque sabemos que toda la creación gime a una,
Y aún está con dolores de parto hasta ahora, y solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, por otro lado, se están desatando también esos calores en las profundidades del océano. Dice la noticia, el calor de las profundidades oceánicas se acerca a la Antártida y preocupa a científicos. Todo esto está contribuyendo a que se aumente el nivel del agua en los mares, en los océanos. Advierte que el deshielo acelerado en la Antártida podría elevar el nivel del mar hasta 58 metros. Aquí vemos los riesgos latentes en la Antártida. Posible impacto sobre el nivel del mar. El avance de las masas de agua cálida hacia la plataforma antártida debilita el hielo y expone al mundo en aumento potencial del nivel del mar hasta 58 metros. La recopilación de datos científicos alerta sobre un escenario de colapso. 58 metros, posible aumento del nivel del mar. Así vemos todas estas descripciones como se dan aquí, el colapso de la plataforma de hielo, en donde se produce una fractura masiva que liberaría grandes volúmenes de hielo hacia el océano. Un aumento potencial del nivel del mar. Con este derretimiento total podría hacer subir el nivel hasta 58 metros mundialmente el nivel del mar. Y el rol clave del océano austral. Este océano es uno de los principales receptores del calor global en la actualidad. Y la palabra de Dios nos advirtió de que iban a desaparecer y se iban a mover, desaparecer las tierras e islas, iban a desaparecer. Dice en Apocalipsis 6:14, ya lo dice, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. En Apocalipsis 16:20 nos habla que toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Van a desaparecer tierra, van a quedar bajo el nivel, bajo el mar, bajo el agua van a quedar. Y recordemos que la palabra de Dios nos lo advirtió que tenemos que estar atentos porque será como en los días de Noé. Pero no es que por el agua va a ser destruida, porque el Señor prometió que no iba a ser por el agua, sino con fuego. En Lucas 21:36 nos llama la atención a que estemos todos ahí preparados, orando en todo tiempo, para ser tomados por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Ahí lo dice, velad pues en todo tiempo orando, para que seáis tomados por dignos de escapar. Recuerda que esta palabra escapar viene del griego ex fuego, que quiere decir que sacar fuera de la tierra terrenalmente. O sea, seremos arrancados aquí de la tierra, hermano. Porque el Señor nos lo está diciendo desde antes. Así como ocurrió con Felipe, que también fue, se le aparece a un eunuco y después desaparece. Recordemos esto, hermano. La historia, lo que está escrito en la palabra de Dios, también son enseñanzas muy importantes que hay que tener atención y que es repetitivo, y siempre el Señor tiene un plan a seguir y un cronograma para las cosas. No es que es un Dios de desorden, sino que el Señor siempre hace las cosas a su manera, como son siempre. Y ya debemos conocer a esta altura cómo el Señor hace las cosas y cómo ha planeado. Y el Señor nos ha dejado las directrices y las señales, todo en el libro sagrado, la Santa Biblia. Por otro lado, vemos el asunto de la guerra que se ha detenido entre Estados Unidos e Irán. Todo esto lleva ya meses de guerra, 2 meses de guerra. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen estancadas. Entonces, toda la competencia por el poderío, el control de este estrecho de Hormuz, donde pasa un tercio casi del petróleo mundial, porque está afectando a la humanidad, hermano. Está afectando a la humanidad de tal manera, en el bolsillo de cada uno de nosotros estamos resintiendo toda esta guerra, porque las sanciones que ha aplicado Estados Unidos a Irán no ha sido para bombardear y apoderarse de Irán, sino en la parte que duele más, la parte económica. Pues ahí el país está entrando a una ruina total y todavía no se ve el final de cómo va a terminar esta cosa. La guerra en Irán y el precio que pagará el mundo. Y todo el mundo está pagando esta guerra por el estrecho de Hormuz ahora, que es donde tiene Estados Unidos controlado, y las sanciones contra Irán por su ataque a la humanidad y tratar de eliminar mucha gente, a su propia gente,
el tiempo, dice aquí, la economía, que es otra víctima de la guerra en Medio Oriente. Todo esto tiene que ver con el control también, el paso del petróleo. Recordemos que ahí pasa una parte muy importante que afecta a países así como la China, donde obtiene una gran cantidad del petróleo de aquí proporcionado y que pasa por aquí, por ese estrecho de Hormuz. Parece en el Excelsior la imagen de Donald Trump con una ametralladora, así dice, no more Mr. Nice Guy, ya no más buena gente, digamos así en el buen español panameño, ya no más buena gente, ya no va a ser buena gente, no, un nice guy. Estados Unidos, dice el Pentágono, estima guerra de Irán que se ha hablado al costo de 25.000 millones de dólares esta guerra. Una gran cantidad de dinero ahí, mano. Trump ve la extensión del bloqueo naval como la mejor opción para obligar a Irán a volver a la mesa de negociaciones. Irán, ellos no quieren negociar, bueno. Ahí están pagando el precio y están haciendo que la humanidad pague también el precio. Todos estos efectos que son el efecto del terrorismo mundial, ¿no? Irán confirma la ayuda de Rusia y China. Entonces incluyen la asistencia militar. Ni guerra ni paz. Irán y Estados Unidos entran en una fase de guerra fría tras 2 meses de conflicto. Y la guerra fría es la que está pasando ahorita mismo, en estos momentos. Y sabemos que todo lo que nos está rodeando, hermano, no es nada bueno. El mundo está lleno de muchas personas que son muy malas. Son personas que son muy destructivas. Son personas que la palabra de Dios lo describe así mismo en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5, lo describe este tipo de personas que van a estar predominando en estos tiempos. Así lo dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados. Y así sucesivamente, hermano, como se describe aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, estos tipos de personas están en el mundo y son los que nos rodean, son nuestros vecinos, los que se dicen a veces ser amigos de uno, pero son este tipo de personas, soberbias, blasfemos, no aman lo bueno sino lo malo, son intemperantes, crueles, son aborrecedores de todo lo que se llama y bueno, lo aborrecen. En un abrir y cerrar de ojos ocurrirá entonces el rapto, que nosotros llamamos el arrebatamiento, que es el rapto de los elegidos, que viene de la palabra griega harpazo, ya lo hemos enseñado aquí bastantes veces, quiere decir arrebatar, apoderarse. Y es importante que no confundamos estos términos con lo que es la segunda venida, que viene de las palabras griegas parousia, epifanía. Eso es importante, no confundir estos dos términos. Estos dos términos son diferentes y se refiere a dos eventos en tiempos diferentes, no que van a ocurrir al mismo tiempo. Como quieren enseñar que no existe el rapto, entonces el rapto de la iglesia y la segunda venida ocurrirían al mismo momento, no. Porque se tiene que dar la fiesta, la boda del Cordero, la entrega de galardones por Cristo Jesús durante esos 7 años que vamos a estar en el cielo. Mientras que en la tierra, esos 7 años de tribulación y gran tribulación constituyen el periodo de la semana 70 que habla Daniel capítulo 9, verso 27. Así que es importante, hermano, que sepamos que la iglesia estará ya en el cielo. Cuando se abría el primer sello, Apocalipsis 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre te compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es importante que estemos claros que la iglesia no estará en la tierra, estaremos allá de toda tribu, lengua, pueblo y nación. La iglesia está presente cuando se desata el primer sello. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Mateo 24, del 29 al 31, ¿qué va a ocurrir? El sol se va a oscurecer y la luna no dará resplandor y las estrellas caerán del cielo. Esos son los meteoritos. Y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. Es de la segunda venida
con poder y gran gloria, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Bueno, es importante entonces estar claro. Hay diferencia entre lo que es el rapto, hay diferencia lo que es la segunda venida de Cristo. En el rapto no todo le va a ver, porque la iglesia va a ascender al cielo y vamos a estar en el segundo plano, en el segundo cielo, ahí encontrándonos con Jesucristo en las nubes, en el segundo cielo. Ese es el rapto. Apocalipsis 22:16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y eso es lo que es. El Señor aparecerá entonces en las nubes, con todo el séquito, hermano, al final de los 7 años, que es la segunda venida. El sol resplandeciente, ahí saldrá. Entonces, todo ojo le va a ver ahí, entonces. Todo ojo le verá en la segunda venida. Por lo que no podemos confundir lo que es el rapto con la segunda venida. Al final de esos 7 años, entonces, vendrá Jesucristo, los ejércitos celestiales, la novia, la esposa ya. En ese momento ya, la esposa, que es la iglesia, con Jesucristo, a salvar a Israel, que ha sido acorralado por el anticristo para ser eliminados. Así dice la palabra de Dios en Malaquías 4:1-2, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no le dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién? Jesucristo. Y en sus alas atraerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Así lo decía en el Antiguo Testamento, ya al final de los libros de la primera parte de la Santa Biblia, que es el Antiguo Testamento. Ahí vemos Malaquías hablándonos al respecto de lo que ocurrirá en la segunda venida, cuando todo ya perezca casi. Mateo 25:10 nos habla: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Entonces, hay muchos que morirán en el tiempo de la tribulación, sí. ¿Serán salvos? Muchos, sí, porque la palabra de Dios lo dice. Cuando habla de que vi las almas de los decapitados, los que no se pusieron la marca, ellos entrarán ahí al reino de los cielos. Pero mira aquí hay una advertencia clara de que cuando se cierra la puerta, y esa puerta es cerrada por Dios, así como cerró la puerta del arca de Noé, porque Noé no fue el que cerró la puerta, la cerró fue Dios, y nadie la podía abrir ni cerrar, nadie la podía mover. Así la puerta, aquí se habla que se cerró la puerta. Entonces, cuando habla en la enseñanza de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas, es importante saber entonces que el rapto y la segunda venida no son la misma cosa. En Jeremías 37:11 dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella serás librado. Es el tiempo de la gran tribulación, a partir de la segunda parte de la tribulación, los 3 años y medio, esos finales de los 7 años. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Así que es importante que sepamos esto, hermano. El pueblo de Israel ha sufrido bastante y todavía le falta todavía. Con toda esta celebración de la fiesta de los LGTB y todas esas cosas que están por darse ahí a la gran fiesta mundial en la tierra de Sodoma. Es importante que esto es como burlarse, una burla para Dios Todopoderoso. Esto es como una burla, y esto no se queda así, hermano. ¿Qué va a ocurrir? No sé, hermano. No creo que vaya a ocurrir nada bueno. Así que la segunda venida es importante diferenciarla del rapto. Dice Juan 20:4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados. Mira aquí, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí entonces van a resucitar todos aquellos que murieron en la tribulación, resucitarán en el momento, en el descenso de la iglesia con Jesucristo a la tierra. Cuando se dé la segunda venida, en ese momento entonces comenzará el reino milenial que habla aquí, 1000 años. Todos estos que murieron en la tribulación,
como mártires que no se pusieron la marca y fueron decapitados, bueno, ellos entrarán a reinar en ese periodo de los 1000 años porque van a resucitar. Recuerda que en el momento que se dé el rapto, ahí van a resucitar primero los muertos en Cristo. O sea, hay una resurrección ahí de los muertos, hermano. Ahí hay levantamiento de todos los que murieron creyendo en Jesús, resucitarán. Así lo dice 1 Tesalonicenses 4, 16, 18. Y para esto, para entrar al reino del cielo, es importante tener en claro que hay que vivir en santidad, vivir apartado para Dios, siempre para Dios. Hebreos 12, 14 y 1 Pedro 1, 16 dice: sé santo porque yo soy santo. Vivir en santidad porque nadie le verá, dice Hebreos 12, 14. Nadie verá al Señor. Entonces, cuando se dé la segunda venida, como dice Apocalipsis 1, 7, dice: todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí. Entonces, en ese momento, cuando se dé la segunda venida, lo que dice 2 Tesalonicenses 2:8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Eso se dará al final, entonces, cuando se cumpla esos 7 años, la tribulación. El Señor no quiere que nadie muera, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así lo dice 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y hay que confesarlo con la boca, hermano, como dice Romanos 10, 9 y 10. Todo aquel que confiese con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón, Dios le levantará de los muertos. Será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es importante que estemos claros con todos estos engaños, que la desclasificación de los expedientes de los UFO, de los ovnis, todas estas cosas son no más que una mentira grande que se está preparando para la humanidad y que se le ha lavado el cerebro a la gente, de que seremos raptados, porque será la aplicación que se dará, que seremos raptados en un momento de rapto. ¿Por quién? Por los extraterrestres, que fuimos raptados para ser castigados por ellos, qué sé yo. Qué mentira, ya se ha preparado. Son cuerpos creados y poseídos por demonios, porque recuerda que los demonios no tienen cuerpo. El cuerpo se les creó por parte de los humanos, ha sido creado, y entonces son ocupados por estos espíritus, estos entes espirituales, que son huestes satánicas, son los enviados de Satanás aquí para confundir a la gente. Y muchos, aún los escogidos, serán engañados. Es importante saber esto, hermano. Tú preocúpate por estar velando y orando. Preocúpate por vivir en santidad y mantenerse en la fe, porque la fe es lo que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no tiene fe, hermano, no puede creer en nada. Es imposible, hermano, entonces entrar al reino de los cielos si tú no tienes fe en el Señor Jesucristo, Yeshua. Así que, hermano, es importante entonces fe, paciencia. En su segunda venida acaso encontrará fe. El mundo cada día se va apartando de las partes espirituales de la creencia en un Dios vivo. Se han ido separando de Dios totalmente, cogiendo el camino de la muerte. Alejarse de Dios es alejarse y acercarse a la muerte eterna, hermano. Así que es importante que estemos claros que entonces tenemos que vivir en santidad, con paciencia, esperando siempre, porque el Señor no retarda su promesa, sino que quiere que todos procedamos al arrepentimiento con fe, porque el mundo está perdiendo la fe, y con todo este engaño se van a llevar a aquellos que andan tibio y frío, se lo van a llevar. Aún dice a los elegidos, algunos serán engañados, aún los escogidos. Así que, hermano, hay que mantenerse en la roca firme en Jesucristo, ahí, firme, porque el remanente ese es el que va a venir a buscar en el momento que se dé el rapto, el arrebatamiento. Mantente firme hasta el fin. El que se mantenga firme la palabra de Dios, será salvo, hermano, hasta el fin de los tiempos. Estaremos siempre con el Señor, por todos momentos, por la eternidad. Hasta aquí ha sido la enseñanza de hoy. Espero que le dé me gusta, ¿verdad?, para que esta palabra le llegue a otros que están dormidos y que requieren despertar de ese letargo, de esa apostasía que está sumida en la humanidad. Así que prepárense, hermano,
porque Cristo viene en cualquier instante. Las señales de los últimos días se están dando, hermanos, así que es importante que veamos todo esto. La tierra está gimiendo, dolores de parto, no ha iniciado la tribulación. Estamos a punto de comience, pero se dará el arpazo. Shalom, shalom, alejé. Nos vemos la siguiente semana y si Cristo ha venido.